profesor y poder, el profesor doctor Luis Mitrigual, el haberme invitado, ¿no?, para dictar esta conferencia que va a girar en torno a toda una serie de cuestiones que están un poco centradas precisamente en esas líneas de investigación y en las ideas que también señalaba dentro de mi currículum el profesor Mitrigual, ¿no? Es decir, son aquellas cuestiones a las que llevo dando vueltas en la cabeza, ¿no?, y perfilando desde los inicios de mis investigaciones. El profesor Mitrigual, y también coincidiendo un poco, creo, con algunos de los ejes principales, ¿no?, que también cubren esta maestría, ¿no?, este máster. Me gustaría destacar en primer lugar, ¿no?, cómo las dos cuestiones de fondo que van a estar presentes, ¿no?, en toda la charla tienen que ver con la importancia de la comunicación a nivel económico e ideológico, ¿no?, la fuerza de la comunicación y de los grupos de comunicación y los conglomerados de comunicación a nivel ideológico a la hora de dar forma a un discurso determinado, a un imaginario determinado, pero también su importancia como fuerzas económicas dentro de la sociedad, ¿no? Y esto en un contexto liberal en el que se desarrolla cada vez más, ¿no?, el libre mercado, el capitalismo, han ido profundizando, ¿no?, en esta importancia económica, ¿no?, porque cada vez nos encontramos con, como vamos a ver, con grupos de comunicación que son primeros jugadores también a escala global en lo económico, ¿no? Pero es importante tener en cuenta o no olvidar nunca ese trasfondo ideológico, ¿no?, ese poder ideológico que también tiene, ¿no? Es decir, que está muy unido, ¿no?, aunque mi charla se centra más o incide más en las cuestiones económicas, ¿no?, que acompañan a la comunicación. De fondo siempre tiene que estar, no tenemos que olvidar, tiene que estar presente que esto está relacionado también con cómo funciona el poder en la sociedad actual, ¿no?, y cómo esto viene definido, ¿no?, como dice Castells, ¿no?, dentro de las formas de poder está el poder de la violencia, o sea, el poder ejercido a través de la violencia y el poder ejercido a través del discurso, y en la sociedad actual nos encontramos en un tipo de sociedad en el que predomina más o tiene más fuerza el poder del discurso. Yendo por último a señalar, recalcar, ¿no?, cómo ese poder mediático se alía no solamente con el poder político a la hora de dar forma a esos discursos, sino que muchas veces se nos olvida que también detrás hay un poder económico muy fuerte, ¿no?, como señalaba, ¿no?, son grandes grupos de comunicación, y lo que me interesa resaltar, lo que quiero destacar, una de las cuestiones que quiero resaltar es quiénes están detrás de esos grandes grupos de comunicación, ¿no?, quiénes son los dueños, como señala en un libro un autor español, los dueños de la palabra, ¿no?, autores dentro de la perspectiva de la economía política de la comunicación. Como señalaba, la perspectiva un poco de estudio, ¿no?, y voy a señalar un poco los grandes intereses, o lo que aglutina un poco a la hora de estudiar a aquellos que nos consideramos dentro de esa perspectiva de estudio de la economía política de la comunicación, a partir de tres ideas que plantea uno de los autores estadounidenses más conocidos en la actualidad, que es Robert McChesney, muy prolífico, con lo cual, como os digo, es bastante, tanto en el lado académico como en el lado como activista social, ¿no?, con lo cual, como os digo, es bastante conocido este profesor de la Universidad de Illinois. Y a la hora de hablar de los intereses fundamentales de la economía política de la comunicación, Robert McChesney señala tres ideas, ¿no? En primer lugar, relacionar el actual sistema de medios y cómo este opera con los fundamentos políticos y económicos de la sociedad. Es decir, como os digo, lo que tiene la economía política de la comunicación es que a la hora de acercarse al estudio de la comunicación lo hace desde una perspectiva muy holística, ¿no?, teniendo en cuenta un contexto social, económico, histórico muy amplio a la hora de plantearse el poder estudiar una cuestión concreta, ¿no? De hecho, lo que se va a plantear es que no se puede estudiar esa cuestión concreta sin tener en cuenta todas las circunstancias que determinan políticas económicas, sociales, esa situación, ¿no? Entonces, evidentemente, para ver
el actual sistema de medios, pues tenemos que tener en cuenta si ese sistema de medios está funcionando en una sociedad democrática, en una sociedad autoritaria, si se está operando en un sistema de libre mercado o, por ejemplo, a la hora de ver, ¿no?, ese sistema de libre mercado, si el sistema de medios se desarrolla, y es algo que también se va a destacar mucho, ¿no?, en los estudios de economía política de la comunicación, si los medios dependen de la publicidad para financiarse, ¿no?, porque esto ya les va a generar toda una serie de condicionamientos a la hora de poder operar dentro del sistema, ¿no?, y esto va a tener un impacto muy fuerte en los contenidos de esos medios de comunicación, ¿no?, el papel, como os digo, del anunciante y de tener satisfecho al anunciante. Entonces, en este sentido, como os digo, pues hay que tener en cuenta este concepto muy holístico a la hora de ver cómo ese sistema de medios o cómo ese medio de comunicación en concreto o ese grupo de comunicación opera dentro de una sociedad determinada con una economía determinada. Evidentemente también es fundamental estudiar la estructura de propiedad de los medios. Como os señalaba, ¿no?, es una de las cuestiones en las que también ha incidido mucho la economía política de la comunicación, ¿no?, ver quién está detrás de los medios de comunicación, quiénes son los dueños de esos medios de la comunicación. Individuos, conglomerados, fondos de inversión, bancos, otro tipo de conglomerados industriales, para plantear evidentemente cómo eso puede afectar al contenido de los medios. Evidentemente la estructura del mercado, si es un mercado monopólico, muy oligopólico, en el que solamente operan dos grandes grupos de comunicación, no es lo mismo que si operan 10, ¿no?, y se reparten el mercado. Como os decía, la publicidad es fundamental a la hora de abordar el estudio de la comunicación, el estudio del sistema mediático, ¿no?, en la actualidad. Cómo todo esto, ¿no?, incluso las formas de trabajo que se desarrollan dentro de la organización mediática, dan forma a la naturaleza y la lógica de ese sistema mediático en el que operan, en el que estamos operando. Como os decía, de hecho, una de las cuestiones que más destaca McChesney es cómo a la hora de determinar el contenido de los medios muchas veces nos olvidamos de una de las patas fundamentales, como os decía, ¿no?, que son los anunciantes. Como por un lado a la hora de justificar, ¿no?, o a la hora de plantearse por qué un producto mediático o por qué un contenido mediático está ahí y no otro, hablamos siempre de la audiencia, ¿no? Bueno, es lo que la audiencia pide, es lo que la audiencia demanda, nos fijamos en los índices de audiencia. Evidentemente la audiencia tiene un papel fundamental, ¿no?, porque lo que se va buscando evidentemente es índices de audiencia alto. Luego también tenemos que ver el papel que tienen dentro de esa, que determina el contenido de los medios, la propia organización mediática, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo es esa organización mediática? ¿A qué se dedica, ¿no? Es decir, es una organización de prensa, es de multimedios, y cómo esto pues, va también determinando sus formas de trabajo, los intereses económicos que hay detrás de esa organización mediática, los intereses ideológicos que puede haber detrás de esa organización mediática, las rutinas de trabajo que se van creando dentro de esa organización mediática. Evidentemente es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de intentar entender ese contenido de los medios de comunicación. Evidentemente los trabajadores es otra de las patas fundamentales, ¿no?, quiénes son, porque de ellos va a depender en gran medida la creatividad también y los formatos, el contenido que aparezca en los medios. Pero como os digo, no podemos olvidarnos tampoco de los anunciantes, porque los anunciantes van a preferir un tipo de contenidos frente a otros, ¿no? Y además los anunciantes van a preferir un tipo de audiencia frente a otra, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve muy bien en el caso de la televisión. Aquí en muchos casos me voy a referir a ejemplos de la televisión estadounidense, que es un poco la que considero también que es la que va marcando el camino que al final todos van siguiendo. En la televisión estadounidense lo que se cuenta, lo fundamental, es la audiencia entre los 18 y los 49 años. ¿No? Hacen estudios del rating total de la audiencia, pero aquello que más destacan y venden a los anunciantes es el fragmento de edad entre los 18 y los 49 años, porque es el fragmento de edad
más valorado por los anunciantes, es más difícil de llegar a él y es el que más dinero suele gastar. Evidentemente, al anunciante también le va a interesar más las clases medias, medias altas, que las clases bajas. Es decir, también le van a interesar a aquellos que tienen dinero para gastar, ¿no? Con lo cual, se crean toda una serie de condicionamientos bajo los cuales tiene que trabajar ese sistema mediático. Os traía como ejemplo, ¿no? Los anuncios más caros, ¿no? en el prime time de la televisión estadounidense del año 2012, para que vierais cómo lo que destaca fundamentalmente dentro de la programación más cara para anunciarse, donde se llega a pagar más del $500,000 por 30 segundos de anuncios, son bien programas en directo, especialmente si veis, ¿no? Destaca como el primero es, además de información deportiva, ¿no? el programa del domingo en el que se hace el resumen de todo el acontecimiento, ¿no? En torno a la semana de fútbol americano. Pero si veis además de otros realities, dentro de la programación de ficción, realmente lo que destaca y lo único que cabe, digamos, son las comedias, ¿no? Son todo comedias. Los Simpson, la teoría del Big Bang, Modern Family. Creo que también refleja, ¿no? Cómo los anunciantes tienden también a preferir un tipo de programación que es mucho más distendida, ¿no? Que creo que pone de manifiesto también otras de los detalles, ¿no? Que los anunciantes recalcan mucho, ¿no? Que son programas que favorecen la disposición de compra del público, ¿no? Que le mantienen en un estado de ánimo favorable a la compra, favorable a recibir de manera positiva el anuncio que hay durante las pausas publicitarias. Algo que también creo que destacaría y que es una tendencia que a día de hoy también se ve cada vez más es, como os digo, la introducción de programas en directo, ¿no? Y esto también lo podemos considerar y lo voy a plantear después también cómo esto afecta, por ejemplo, ¿no? en este sistema que depende de la publicidad, cómo cada vez más consumimos no en directo, sino televisión grabada previamente, ¿no? Y cómo esto evidentemente también afecta a las formas publicitarias, porque de alguna manera tiene que llegar la publicidad al público, ¿no? Y si nos saltamos la publicidad, nos tenemos que encontrar nuevas formas que puedan aparecer, ¿no? en los contenidos mediáticos. Esto se evita, ¿no? con los programas que tienen que verse en directo, ¿no? Que realmente cuando se valoran, ¿no? O cuando la mayoría del público está ahí, es en directo, ¿no? Como puede ocurrir, como os digo, pues, con la mayoría de los realities, con los programas deportivos. Y me parece también, yéndome un poco, me parece también muy interesante cómo todo esto se intenta de fomentar, por ejemplo, también a través de nuevas tecnologías como Twitter, ¿no? Con los hashtags. También es una manera de obligar a ver en tiempo real la programación si quieres entrar en esa discusión, ¿no? De lo que está ocurriendo. Por último, dentro de los intereses que plantea McChesney, está otro de los grandes intereses que nos vamos a encontrar, ¿no? Dentro de la economía política de la comunicación, que es todo lo que tiene que ver con las políticas de comunicación, ¿no? Plantear también el sistema mediático como resultado de actuaciones gubernamentales, sin perder de vista cuáles son las fuerzas que determinan esas actuaciones gubernamentales. ¿Qué es lo interesante también que tenemos que señalar aquí? Bueno, pues que pueden ser actuaciones gubernamentales no intervencionistas, es decir, puede haber políticas de comunicación prácticamente inexistentes. Eso no quiere decir que no haya una política de comunicación, ¿no? Pues porque, como decía el ministro de Industria y Turismo durante la época franquista en España, de la dictadura franquista, Manuel Fraga, la mejor política de prensa es la que no existe, ¿no? Eso también es una forma de política, ¿no? Desde la economía política lo que se plantea fundamentalmente es hacer un análisis crítico de las políticas de comunicación, un análisis de las políticas para ver cómo estas políticas pueden favorecer la democratización de la comunicación, el pluralismo y en concreto, como os digo, como la economía política
se preocupa mucho por la estructura de propiedad de los medios, pues como también las políticas han tendido en las últimas décadas a favorecer la concentración de la propiedad, ¿no? La creación cada vez de grandes grupos de comunicación o la existencia de muchos medios de comunicación, pero cada vez en menos manos, ¿no? Que es algo que nos encontramos a día de hoy de manera muy clara. Como algún ejemplo os voy a plantear, ¿no? En definitiva, un poco es esa idea, como os digo, esa perspectiva holística en la que es fundamental a la hora de plantear el sistema mediático tener en cuenta la política, el sistema político, las políticas de comunicación que surgen y cómo todo esto se interrelaciona con la historia, cómo han nacido los medios de comunicación en los respectivos países, cómo es el mercado en el que operan, cuáles son las dinámicas económicas, sin dejar de lado, sin olvidar la sociedad, ¿no? En la que ese sistema comunicativo interviene y cómo esa sociedad interviene a su vez, ¿no? en el sistema comunicativo. Y sin olvidar cómo también la tecnología, ¿no? Y la innovación tecnológica ha ido planteando distintas disrupciones en el sistema, ¿no? Mediático, pero que ha terminado adaptando, ¿no? O que ha terminado absorbiendo y asimilando dentro de ese sistema mediático. Por ejemplo, dentro de la aparición de nuevas tecnologías, lo tenemos ahora muy presente con todo lo que supone la introducción de Internet, ¿no? Y cómo cada vez se va incorporando dentro de ese sistema mediático, ¿no? Y va tomando una forma a la hora de incorporarse en ese sistema mediático. Se plantea, ¿no? Internet como un nuevo medio que puede provocar, como digo, una disrupción importante dentro del sistema mediático, frente a que por el otro lado, ¿no? Hay quien plantea que Internet se termina incorporando también al sistema de libre mercado y convirtiéndose en uno más, ¿no? Dentro de los distintos tipos o distintos sectores, ¿no? de la comunicación, como pasó con la radio, como pasó con la televisión, y que, como os digo, esta tecnología también va a ir introduciendo cambios. Por ejemplo, lo vemos también muy claro a día de hoy con la incorporación de las tecnologías digitales, ¿no? Como también se está produciendo un cambio dentro del sistema mediático como consecuencia de la adopción del estándar técnico digital y la desaparición del estándar analógico, ¿no? Lo que en España, en la mayoría de Europa ya se ha llevado a cabo, ¿no? El apagón analógico y la aparición, ¿no? del sistema de televisión y de radio digital, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Como último ejemplo en este sentido, en España, la llegada de la TDT, lo que ha supuesto, como va a suponer en Chile cuando se incorpore, es un mayor número de frecuencias de televisión, ¿no? Como permite que en el mismo espectro radiológico quepan varios canales de televisión. En el caso de España, esta multiplicación de canales en abierto no ha supuesto una multiplicación de pantallas televisivas o de propietarios televisivos nuevos, ¿no? Es decir, han aumentado el número de canales, el número de ventanas televisivas, pero el reparto que se hizo desde la política, ¿no? Desde las políticas de comunicación, fue permitir que el que ya tenía un canal analógico tuviera más canales digitales, con lo cual no ha habido un mayor pluralismo dentro de la televisión. De hecho, el efecto que ha tenido el cambio de la tecnología y el cambio de las políticas de comunicación es que nos quedemos en España prácticamente con un duopolio privado, ¿no? En el que hay dos grandes grupos de comunicación privados que se han quedado con prácticamente toda la televisión, y luego el único que se enfrenta a esos dos grandes duopolios privados de televisión es el grupo español, el grupo público Radio Televisión Española. Pero, como os digo, dentro de lo que es el mundo de la televisión se han creado dos grandes grupos. En este sentido, como os decía, como perfilando estas ideas, ¿no? que os planteaba desde la economía política de la comunicación, quería señalar como lo que
desde mi punto de vista son las tendencias fundamentales que ahora mismo podemos observar en el mundo de la comunicación y en los sistemas informativos y comunicativos, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la estructura de la propiedad y con la función económica de los medios, ¿no? Por un lado, como os digo, si nos fijamos en cómo está a día de hoy la propiedad de medios de comunicación a nivel local, a nivel regional, a nivel global, nos vamos a encontrar con una alta concentración y con un nivel cada vez más alto de transnacionalización, es decir, de empresas que ya no pueden crecer más dentro de sus países y salen fuera a seguir creciendo. Y aquí nos vamos a encontrar dentro de esta transnacionalización algunos ejemplos que se ven muy claros, ¿no? Cómo este proceso de transnacionalización se va acompañado de una americanización clara, ¿no? Entendiendo por americanización solamente los Estados Unidos de América, ¿no? Como se entienden ellos, además. Y luego esta función económica de los medios, ¿no? Resaltar, ¿no? Cómo esta incorporación al sistema de mercado hace que se acentúen cada vez más dos tendencias que van ligadas a ese sistema de libre mercado, que son la comercialización y la mercantilización. Aquí ejemplos que podemos plantear, ¿no? Bueno, pues como os decía, cómo hay grandes grupos globales o regionales. Esto es, por ejemplo, una página web que recoge de manera de un instituto alemán, tiene la información en alemán y en inglés, bien interesante cómo recoge una base de datos online en la que plantea cuáles son las 50 corporaciones más grandes del mundo, mediáticas. ¿Y qué es lo que nos llamaría lo primero la atención al ver estas por nivel de ingresos? Pues que dentro de los primeros puestos todo lo que nos encontramos es estadounidense, ¿no? Solamente se cuela dentro de los grupos de comunicación no estadounidenses. El primero que entra es Sony y el siguiente es Bertelsmann, que es un grupo alemán. El resto, volvemos a ver, son prácticamente estadounidenses. Luego entra un francés, creciendo cada vez más, ¿no? Esto hasta hace unos años no estaba, la entrada de algún grupo chino, pero si veis, ¿no? Pues el leitmotiv un poco es Estados Unidos con alguna participación de Europa, Japón y, como os digo, en estos últimos tiempos, China. ¿Dónde se ve de manera muy clara la concentración? Os voy a poner dos ejemplos a nivel global, en la música y en el cine. En la industria de la música es clarísimo porque nos hemos quedado con tres grupos que controlan más del 75% del mercado, tanto en lo que es la música grabada como los derechos musicales. De hecho, hasta finales del siglo pasado eran 5, pero en este proceso de concentración Sony compró BMG, Universal compró EMI, esto hace un par de años, hasta el 2012 seguía existiendo, y si veis, con lo que nos encontramos es que con estas tres compañías, Universal, Sony y Warner Music, se quedan, como os digo, con prácticamente el 75% del mercado, tanto en música grabada como en derechos musicales. A esto, además, como vamos a ver que ocurre en el cine, nos encontramos con que estos grupos no son solamente grupos musicales, ¿no? Sino que pertenecen a grandes grupos, excepto Warner, que sí que es un sello independiente, ¿no? Es una industria independiente. Universal es parte de la francesa Vivendi, Sony Music es parte de Sony Corporation. Es decir, que aquí detrás nos encontramos con grandes conglomerados que, vamos a ver, es lo mismo que ocurre en el cine, ¿no? En el cine, viendo quiénes son los que más producen películas, nos vamos a encontrar en el primer puesto desde hace mucho tiempo a la India, ¿no? Con Bollywood. Es la que más número de películas produce al año. Luego está Estados Unidos, China, Japón. Todos los países juntos de la Unión Europea pues, llegan a una producción de películas también bastante considerables, pero si vemos los datos de taquilla, en Europa nos vamos a encontrar con que prácticamente el 70% de la taquilla se lo llevan las grandes productoras estadounidenses, ¿no? A pesar de esa diferencia, ¿no? A la hora de producir, es decir, que
lo importante no es producir, es distribuir, ¿no? Y llegar a las salas cinematográficas. Y aquí nos encontramos con las 6 grandes majors, las conocidas, ¿no?, históricamente como las majors, ¿no?, que son los grandes estudios cinematográficos que año a año se llevan toda la taquilla, ¿no? Entre el 70 y 75% de la taquilla a nivel global, dependiendo el puesto, pues, de los blockbusters que saquen cada año, ¿no? Pues esto que es del 2011, la primera está Paramount, porque es el año de Transformers, pero muy cerca está la Warner Bros., que es la productora y distribuidora de la saga de Harry Potter. ¿Qué es lo que, como señalaba, querría destacar? Pues que detrás de estos grandes estudios cinematográficos, a día de hoy, hay siempre un gran conglomerado. Ninguno de estos estudios cinematográficos son una empresa independiente. Paramount es propiedad, y aquí nos encontramos también con esa americanización, ¿no? Excepto Columbia Pictures, que es propiedad de Sony, todo lo demás son grupos estadounidenses, ¿no? Paramount es propiedad de Viacom, Warner Bros. Es propiedad de Time Warner, Walt Disney Pictures evidentemente es propiedad de Walt Disney Company, la 20th Century Fox es propiedad de Rupert Murdoch, de la 21st Century Fox. Universal Pictures es propiedad de otro grupo estadounidense que es Comcast, ¿no? Y esto, como os digo, esto corresponde al 2011, pero si vemos, por ejemplo, la taquilla global del año pasado, del 2014, pues nos encontramos con estas grandes compañías cambiando de puesto. News Corporation, que es la propietaria de la Fox, pues prácticamente un 20% el año pasado, Disney un 15%, Time Warner otro 15%, Sony un 12%, NBC Universal un 12%, Viacom un 10%, es decir que, como os digo, intercambiándose los puestos, nos encontramos siempre con esos grandes grupos. En el panorama mediático chileno, bueno, pues aquí nos encontramos con dos grandes grupos que son los que controlan la prensa, ¿no? Tanto la prensa local como regional o nacional, ¿no? Por un lado el grupo Copesa y por el otro lado el grupo del Mercurio, ¿no? el grupo Edwards. Esto también es un ejemplo muy claro, ¿no?, de concentración dentro de un sector y dentro de un sector de la comunicación concreto. Además, ¿qué pone de relieve en este caso la concentración dentro de este panorama mediático de la prensa chilena? Que también va acompañada en gran medida a una conglomeración importante, es decir, que me refiero al caso de que el propietario o el accionista más importante, para ser más exactos, del grupo Copesa, Álvaro Sayén, no solamente participa en comunicación, sino que también participa en el sector bancario, sector inmobiliario, es decir, ¿no?, sus intereses no están solamente en el sector de la comunicación, sino que está también en otros sectores relacionados, ¿no? Y pues en el caso de la televisión lo mismo, ¿no? Nos encontramos con canales de televisión propiedad de algún otro holding que también tiene propiedades inmobiliarias. Nos encontramos también en el caso chileno, y esto también depende de las políticas de comunicación y de las leyes de comunicación, propiedad extranjera, o sea, medios de comunicación que operan, ¿no?, y no hay ningún límite, como por ejemplo, hablando del sector periodístico, pues no hay ninguna legislación, como sí hay en bastantes países europeos, que pongan un límite con respecto al control del mercado de la prensa que pueda tener un mismo grupo. En Europa sí que hay límites con respecto que se establecen desde la regulación, ¿no? No se puede controlar más del 30% del mercado de la prensa por parte de un mismo grupo. O, por ejemplo, también muy habitual, pues a la hora de intentar limitar la participación extranjera. En el caso de la televisión en España, pues no se puede tener más de un 30%, el canal de televisión o la empresa concesionaria del canal de televisión no puedes tener más de un 30% de propiedad extranjera, extracomunitaria, ¿no? Esto, pues por ejemplo aquí nos encontramos con empresas españolas como Prisa Radio, que es el gigante radiofónico también en España, que tiene un gran número
es la entidad más importante, digamos, una de las entidades más importantes dentro de la radio chilena y en mucha parte, ¿no?, de toda la región latinoamericana. En el sector de la televisión, pues Chilevisión, es propiedad de Time Warner, ¿no?, que como hemos visto es uno de los grandes conglomerados estadounidenses. Uno de los grupos que más llama la atención también en este sentido, también por la estrategia que he seguido en los últimos años y que siempre me parece muy interesante de seguir, es el caso de Walt Disney, ¿no? Cómo desde los años 80 se ha transformado, ¿no?, en un gran grupo de comunicación, uno de los grandes conglomerados de comunicación a nivel global. Dentro de la lista que veíamos antes está el tercero, ¿no? Incluso por nivel de beneficios muchas veces está el primero. Dentro de sus propiedades no podemos olvidar, ¿no?, que todos nos suena Disney, por eso también me gusta ponerlo como ejemplo, porque algunas propiedades asociamos muy fácilmente con Walt Disney, pero también es propietario de una de las networks estadounidenses más importantes, que es la ABC. Tiene parques de atracciones, tiene resorts, tiene barcos cruceros, tiene resorts vacacionales enteros. Dentro de los estudios cinematográficos no solamente es Walt Disney, sino que también compró Pixar, compró Marvel, es decir, tiene una potencia audiovisual muy importante. Y luego a todo esto me parece que es el grupo que mejor ha sabido extraer lo que vamos a explicar después como las características de la comercialización y la mercantilización, que es extraer valor, ¿no?, a través de productos de consumo de todo ese mundo o de todo ese universo Disney, ¿no? Ese universo Disney al que cada año se añade alguien más, ¿no? De tal manera que, como diría uno de los personajes Disney, le sacan beneficios hasta el infinito y más allá, ¿no?, siguiendo a Buzz Lightyear. Por eso era un poco la idea de que con todo esto que tiene, ¿no?, Disney no es solamente música y entretenimiento, sino que realmente se ha llegado a convertir en un imperio, ¿no?, mediático. De hecho, como os decía, me resultaba muy interesante cómo hace una década, más o menos, dentro de las líneas de productos que tenía la compañía, de manera muy clara, fueron conscientes de que tenían una serie de marcas que se vendían muy bien dentro de lo que son los bebés, los niños, las niñas, incluso las adolescentes, ¿no?, sexo femenino o preadolescentes y adolescentes femeninas, pero como el sector de los preadolescentes y adolescentes masculinos lo tenían muy vacío, ¿no? Tenían aquí todo un mercado que no tenían bien cubierto, ¿no?, y que podían explotar y que todavía no estaban explotando. ¿Qué es lo que hicieron? Comprar Marvel, ¿no? En 2009 compran Marvel y con ellos llegan, pues, toda una centena de nuevos personajes que pueden exprimir al máximo, ¿no? De hecho, sus previsiones que se están cumpliendo es poder sacar al año en torno a unos 1.000 millones solamente de los productos y de la venta de imagen de los distintos superhéroes del universo Marvel. No sé si sabéis que poco después, 3 años después, compró también Lucasfilm, con lo cual también ha añadido, ¿no?, todo lo que es la línea de la Guerra de las Galaxias, ¿no?, que las empezaremos a sufrir en diciembre. ¿Cómo lo he reutilizado esto y se están empezando a ver los beneficios ahora de manera muy clara? Las series está rentabilizando mucho Marvel a través de series de televisión, ¿no? Hay cada vez más series de televisión que evidentemente produce la ABC, que están dentro del mundo de Marvel, como Los Agentes de S.H.I.E.L.D., como Agent Carter, como Arrow, Flash. Están ahí saliendo unas cuantas series.
¿Qué es lo que me llama, qué es lo que llama la atención? Que incluso estas series están sirviendo de anuncio constante, digamos, ¿no?, de publicidad gratuita para todas las películas cinematográficas que van saliendo al mismo tiempo, ¿no?, porque cada año llega película nueva. Entonces, por ejemplo, en uno de los episodios de esta temporada de esta serie, de Agents of S.H.I.E.L.D., aprovecharon para hacer un tráiler clarísimo de la película que llegaba esa semana a las pantallas cinematográficas, que era la nueva de Los Vengadores, ¿no? Y directamente, ¿no?, esto dice mucho, como os digo, de esa capacidad de estos grupos de comunicación con esta gran cantidad de propiedades de aprovechar todas las promociones cruzadas, ¿no?, y extraer al máximo el beneficio de esos contenidos, ¿no?, desde distintas líneas, desde distintas ventanas, ¿no? De hecho, Disney lo que dice es que lo que tiene son contenidos, ¿no?, y que a partir de esos contenidos desarrolla, como os digo, toda esta línea, toda esta estrategia económica para sacar beneficio. Con lo cual, como os decía, Disney nos sirve también como muy buen ejemplo para hablar de esta segunda parte, ¿no?, de la comercialización y la mercantilización existente actualmente dentro del sistema comunicativo actual en lo que es las democracias occidentales, ¿no?, digamos. Esta conversión de los medios en negocios de masas, en lo que lo fundamental es la búsqueda del beneficio y ya no hay otras consideraciones que estén por encima, es decir, lo primero que se tiene en cuenta es el beneficio y luego pueden llegar otras consideraciones como valor cultural, valor social, valor público, pero esto va por debajo. Como os digo, se ve reflejada de manera muy clara esa dependencia de la publicidad, ¿no?, de las necesidades que genera esa publicidad. De hecho, como decía uno de los fundadores de la economía política, se ve de manera muy clara esa idea de la audiencia como mercancía. Lo que realmente venden los medios de comunicación es paquetes de audiencia a los anunciantes, ¿no? La idea de que la programación realmente es la comida gratis que se ofrece para que consumas el producto fundamental, que son los anuncios, ¿no? Lo que te quieren es que estés allí durante el tiempo de los anuncios, y el resto es, como os digo, contenido, lo que te ofrecen gratis, ¿no?, para poder consumir ese contenido real de los medios de comunicación. Esto, como os decía, se ve de manera muy clara en esta tendencia o esta deriva, ¿no?, en la que hay una dependencia muy grande de los anunciantes. Esta dependencia de los anunciantes también se puede ver de manera muy clara en el lado informativo, ¿no?, como hay determinadas cuestiones que son filtradas adecuadamente antes de aparecer en los medios de comunicación de masas. Sí, detrás de esas noticias hay un gran anunciante, es decir, el poder de los grandes anunciantes, y aquí también hay que tener en cuenta cómo esa concentración de la propiedad afecta a todos los niveles, ¿no? Y cómo esa concentración de la propiedad a nivel industrial hace que haya unos grandes grupos, como os digo, que tienen presencia a nivel mundial y que son anunciantes a los que no se trata mal, ¿no?, porque no se muerde la mano que te da de comer, digamos, ¿no? Con lo cual, esa dependencia de los anunciantes, pues, por ejemplo, en España se ha puesto muy de manifiesto, ¿no?, con la crisis económica, la cobertura que se ha hecho de los desahucios provocados por el gran número de personas que han perdido su casa como consecuencia de problemas a la hora de pagar sus créditos hipotecarios. En estas noticias no se mencionaba nunca cuál era la institución bancaria, ¿no? No se le ponía nombre a esa institución bancaria, incluso se ha tratado determinadas cuestiones, se han dejado muy en segundo plano, ¿no? Y es que los bancos son grandes anunciantes de los medios de comunicación. Como os decía, también
no toda la audiencia vale lo mismo, ¿no? Hay una audiencia por la que los anunciantes están dispuestos a pagar más. Si tú ves la publicidad del Wall Street Journal, lo que te van a decir es que su público, hay un porcentaje que son los ricos del mundo, ¿no? Es decir, que esto es un valor añadido para esa publicación, ¿no? El que el público al que va dirigido esa publicación es un sector muy específico de la población, con lo cual no todas las audiencias valen lo mismo. Las consecuencias de esta dependencia de la publicidad suelen ser la homogeneización del contenido. Si un programa tiene éxito, se repite, ¿no? Hasta el cansancio. Se tiende también a espectacularizar cada vez más, incluso esto afecta a la propia información, ¿no? Al propio panorama informativo. Creo que, por ejemplo, el informativo de televisión de la noche de ayer lo manifiesta muy bien, no solamente se hablaba de toda la espectacularización en torno a los problemas causados por la lluvia, los desastres, cualquier desastre, algo que dé muy bien en imagen, evidentemente va a recibir muchísima atención. Es un ejemplo claro, ¿no? De esta espectacularización. Esto también, como os decía, va a llevar a la búsqueda constante de nuevas estrategias publicitarias, sobre todo ahora, como os digo, en el que el consumidor cada vez más intenta escapar del tiempo publicitario. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que cada vez más la publicidad se mete dentro del propio contenido, ¿no? No es aparte del contenido, sino dentro de, por ejemplo, en la prensa se está poniendo muy de moda lo que llaman el contenido nativo, en traducción directa del español, es pues que, por ejemplo, como hizo, me parece que era el New York Times, no recuerdo, ya sé que era uno de los grandes periódicos estadounidenses, me parece que el New York Times, la HBO le financió un reportaje sobre las cárceles femeninas o las instituciones penitenciarias femeninas justo antes de que comenzara la nueva temporada de Orange is the New Black. Es decir, que esto también, como os digo, se ve también en la prensa, aunque lo tenemos existente de manera muchísimo más clara en el audiovisual desde mucho antes, ¿no? Que es introducir el propio producto, ¿no? Ya no a través del patrocinio, sino a través de la colocación del producto directa, ¿no? en las series de televisión. Por ejemplo, una marca como 007, bueno, una película como la saga de 007 es rentable por sí misma aún sin estrenarse, ¿no? Porque solamente el patrocinio de Ford, de Samsung o Nokia, que sea el que pone el dinero de la película, ya con eso cubren los costes de producción e incluso salen beneficios, ¿no? Con lo cual, todo lo que llegue de la taquilla es beneficio neto para la compañía. Por ejemplo, os quería poner, ¿no? En este sentido un ejemplo muy claro que vi en una serie de televisión que suele ser muy habitual con todo lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? La aparición de los ordenadores y que se vea muy bien o qué marca es el ordenador o incluso cuál es el sistema operativo que utiliza ese ordenador, ¿no? En este sentido, el ejemplo que os quería poner, que se hace todavía más evidente, es una marca de coche, ¿no? Porque la serie es Ladrón de Guante Blanco y es un spot publicitario metido dentro de la serie en la que lo que te están enseñando es cómo el coche aparca solo, ¿no? Por ejemplo, con los coches es muy habitual también meter publicidad dentro de lo que son, para mostrarte los sistemas de navegación, por ejemplo, ¿no? Que también está últimamente bastante presente. ¿Esto a qué nos lleva, no? También esa comercialización a la sobreexplotación del merchandising, ¿no? Y aquí, como os decía, casi para terminar, el ejemplo que os quería poner es el de Disney, con una de las películas, bueno,
estos datos que tengo son de Toy Story 3. Creo que el caso de Frozen ahora mismo se podría aplicar perfectamente también, tal como le ha funcionado esta película. En el caso de Toy Story 3, ¿qué es lo que os quería enseñar? Bueno, pues cómo... Se ha quedado... Cómo a la hora de ir sumando las cantidades, ¿no?, de lo que esta película le da a Disney, pues en primer lugar está la taquilla nacional, ¿no?, que incluye Estados Unidos, Canadá, que son 415 millones de dólares. A ver si abriéndolo directamente me deja. Luego también la taquilla internacional, que son otros 600 millones de dólares. Luego todo lo que es la venta de DVDs posterior al estreno de la película, que son otros 650 millones. ¿Y de dónde viene la ganancia enorme de Toy Story 3? De los productos relacionados y la venta de derechos de los personajes de Toy Story 3, que le va a dar directamente 7.300 millones de dólares, es decir, supera con mucho todo lo que le puede llegar desde el área audiovisual. Luego además hay que añadirle los libros, la música, las propias... De Disney ya lo tiene todo, o sea, tiene todo el negocio desde el inicio hasta la cadena final, ¿no?, que es la venta directa en sus propias tiendas Disney, los juegos. Es decir, que al final, como os digo, los beneficios, ¿no?, calculados, esto es más o menos pues un par de años después del estreno de Toy Story 3, prácticamente 10.000 millones. ¿Qué es lo que dice también, por ejemplo, uno de los autores de la economía política, Garham? Que esta mercantilización o esta comercialización lo que refleja también es el poder que tiene el capital para absorber todas las manifestaciones sociales, hasta las contrahegemónicas, ¿no?, aquellas que aparecen como algo que está fuera del sistema, termina dentro del sistema, ¿no?, por una cuestión, como os digo, de asimilación por parte del poder del capital, ¿no? Y creo que eso se ve de manera muy clara, ¿no?, en el caso de un símbolo que es, como es el Che Guevara, ¿no?, pues cómo se ha mercantilizado su imagen, ¿no?, en especial, ¿no?, pues una foto determinada de la que ni siquiera tiene los derechos el fotógrafo que la hizo, ¿no?, que se sigue mercantilizando y extrayendo beneficios. Evidentemente en el mundo infantil es mucho más habitual, ¿no?, pero no sé si conocéis Bob Esponja aquí, ¿no?, pero es un poco, ¿no?, toda la variedad de mercancía que se puede desarrollar a partir de ese producto, de ese concepto, ¿no?, de esa marca. Para terminar señalando, ¿no?, pues cómo esta comercialización, como os digo, nos está llevando a un proceso de mercantilización cada vez más preocupante, ¿no?, en el que, ¿a qué se refiere esta idea de mercantilización? Bueno, pues se habla de mercantilización como el proceso de transformar cosas valoradas por su uso en productos comercializables que son valorados por lo que de ellos se puede obtener en un intercambio, es decir, se tiene únicamente en cuenta, como os digo, su valor como mercancía, no su valor de uso, ¿no?, bien cultural, social, de interés público. Y en este sentido, este año pasado, en la Feria de Cannes, que es una de las ferias en las que se vende nuevos formatos televisivos, apareció un formato que me hizo mucha gracia, me llamó mucho la atención, de una productora española, es decir, es un producto de una productora española, pero que ofrece el producto
y lo compraron varias televisiones, española ninguna, pero varias televisiones del mundo, en el que es un reality. Vaya, no me puedo enseñar. Bueno, os cuento. Es... Activar la otra. Permitir. Está en inglés también. Es como el ejemplo, ¿no? Lo que se rueda, lo que se ficciona para ofrecerlo, ¿no? Para enseñarlo en la feria de televisión, para que a partir de ahí, como os digo, se puedan comprar los derechos para llevar a cabo este concurso reality. ¿Qué es lo que se plantea en este concurso reality? ¿Qué es lo que se plantea en este reality? ¿Por cuánto vende la gente su alma? ¿No? Entonces, le ponen un precio, pues por ejemplo, se llama Sold Out. Welcome to Sold Out. No va a tener la fuerza para Souls are up for sale. The myth of Faust becomes a reality show. Anyone can take part once in a lifetime. All you need is a soul. Oh, for my dream wedding. My soul to meet my twin brother for the first Por time. ejemplo, una de las concursantes, como digo, seleccionado, vende su alma por la boda de sus sueños, otro vende su alma por el viaje alrededor del mundo, otro vende su alma para cancelar la deuda que tiene. Entonces, lo que ofrecen desde el otro lado de la pantalla es dinero por retos determinados. Pides $80.000 y lo que yo te ofrezco es 10.000, como va a salir, por ejemplo, si el vestido de la boda dejas que antes lo utilicen mi madre y mi hermano. O, por ejemplo, 100.000 si me permites acostarme con tu mujer, ¿no? Entonces la gente acepta o rechaza estos retos y va ganando el dinero. Pero como os digo, es un formato que se ha vendido muy bien. No he visto el reality en ninguna de las televisiones. No sé si se habrá puesto ya en marcha. Pero me parecía, como os digo, muy representativo de lo que sería esta tendencia, ¿no?, que nos encontramos dentro de la comunicación a día de hoy, y que tiene que ver, ¿no?, con ese proceso, ¿no?, en el que lo que se valora únicamente no es el beneficio económico por encima de cualquier otro tipo de beneficio social. Y estas las ideas que quería plantearos, ¿no?, de cara un poco a esa idea de comunicación, cultura y economía.